¿Ok? Entonces, estamos viendo que hay gente que dice, yo no quiero ningún tipo de compromiso con la iglesia, pero yo soy la iglesia. Yo no quiero ningún tipo de compromiso con la congregación, pero yo me considero parte de la ¿qué? Congregación. Un hermano decía que hay mucha gente solamente ocupando un puesto y consumiendo oxígeno, pero parece que no hacen absolutamente ¿qué? Ahora, si usted tiene 3, 5 meses está bien, pero si tiene 3 años, 10 años, 15 años y todavía está sentado sin hacer nada, allí como que entonces diga conmigo, yo tengo deberes. Ya se me fue la mayoría, diga, yo tengo deberes. Yo tengo deberes. Y también derechos. Ahora, mi deber, vamos a hablar de un deber, mi deber es asumir las metas de la iglesia como mía porque yo soy la iglesia. Tenemos en la mente que la iglesia solamente es el pastor y la pastora y el grupo de liderazgo. La iglesia tiene metas. ¿La iglesia tiene qué? Metas. Entonces, si no se cumplen, nosotros sabemos a quién señalar, los pastores. No se cumplen por ellos, es lo que uno dice. Pero yo tengo que asumir las metas de la iglesia como mías. ¿Sí o no, Daniel? O sea, las metas son ¿qué? Mías. Diga conmigo, las metas de la iglesia son metas mías. Entonces, si la iglesia de aquí a 5 años tiene la meta, escuche bien, de dar 5 servicios los domingos, esa es mi meta. Diga conmigo, esa es mi meta. ¿Cómo es eso, Esteban? Bueno, un servicio comienza a las 8, el otro a las 10, el otro a las 12, el otro a las 2, el otro a las 6. Ahí le buscamos la vuelta. 5 servicios los domingos. ¿Se puede o no se puede? Ahora, ¿por qué no se ha logrado? Porque se necesita gente que trabaje. La miel es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. ¿Quién está comprometido con Dios para que se hagan esos 5 cultos dentro de 5 años? ¿Quién? 1, 2, 3, levante la mano. ¿Quién está? 4, 5, 6. Hay otro que está, bueno, Esteban, de aquí a 5 años quizás tampoco vas a poder contar conmigo, ¿viste? ¿Ah? Está más duro que él. De aquí a 5 años hay metas. De 5 a 10 años los estudiosos dicen que hay visión. La visión de la iglesia es primero conquistar la Gran Caracas para Cristo. Ya se está en Charallave, ya se está en Ucumare, ya se está en Santa Teresa. La Gran Caracas tiene que ver con Los Teques, tiene que ver con Guarenas, con Guatire. Esa es la Gran Caracas. La pregunta es, ¿usted cree que Dios le va a entregar la Gran Caracas al Ministerio Internacional Fuente de Agua Viva? Ok, la fe va aumentando un poquito, ¿verdad? Luego de los 10 años se camina en el propósito. Preste atención a esto, ¿ok? Caminar en el propósito. Dios no me ha colocado en un lugar solo para colocarme una meta, solamente por una visión, sino para caminar en el propósito que Él nos encomendó, que es salvar a Venezuela y al mundo para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. O sea, vamos viendo, hay gente que está dentro de la iglesia y no conoce cuál es la visión de la iglesia. Esteban, es que no me lo han dicho, lee la Biblia. La Biblia dice que hay que predicar este evangelio en Judea, en Samaria, hasta los confines de la ¿qué? De la tierra. Esa es la visión de la iglesia, que todos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, dígalo más fuerte, amén. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿mi deber lo estoy cumpliendo? O sea, hacer una pregunta interna, ¿estás cumpliendo? O de repente dice, yo soy la iglesia, pero que otro haga el trabajo. Yo soy la iglesia, pero que otro se comprometa al servicio. Yo solamente con ir, sentarme en una silla, escuchar la prédica e irme para mi casa, estoy bien. Entonces, si queremos realmente que Dios bendiga a la iglesia, vamos a tener que comprometernos. Vamos a tener que comprometernos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a comprometernos? Amén. Diga conmigo, Dios es un Dios de multitudes. Dios es un Dios de multitudes. O sea, Dios es un Dios de multitudes. Y ahí me quiero enfocar el día de hoy, entendiendo que tengo el deber de asumir las metas de la iglesia como mía. Tengo el deber de asumir la gran comisión como mía. Entonces, allí es donde logro entender que Dios me tiene aquí para cosas grandes. Diga conmigo, Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Dios va a hacer cosas grandes conmigo. Ok, vaya a su Biblia al libro de Marcos. Libro de Marcos. En
Téngalo allí, libro de Marcos, capítulo 2, verso 18. La visión de Dios son las multitudes. Jesús nunca estuvo detrás de las multitudes. Ese es un principio, ¿ok? Jesús nunca estuvo detrás de las multitudes. Las multitudes estaban detrás de Jesús. Jesús no nos manda a estar detrás de las multitudes. La gente que camina en el propósito de Dios, las multitudes están detrás de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero que se motiven, ¿ok? A la palabra, lo que vamos a compartir el día de hoy. Si vamos a tener multitudes, o sea, cada uno de nosotros, Dios le va a dar una multitud. Tenemos que aprender a desarrollar liderazgo. Y liderazgo es carácter. Diga conmigo, liderazgo es carácter. Y si usted no tiene carácter, no se preocupe, que Dios es experto trabajando en el ¿qué? En el carácter. Entonces, cuando uno sale más terquito que el otro, Dios como que te da con más fuerza, pero de que corrige el carácter siempre y cuando estés dispuesto a colocarte en la mano de ¿quién? De Dios. Fíjense el libro de Marcos, capítulo 2, verso 18, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los discípulos de Juan y de los fariseos. ¿Los discípulos de quién? De Juan y de los fariseos. Estaban ayunando. Entonces fueron y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Imagínate, a Jesús se le acerca y le dice, mira, aquí están los discípulos de Juan, aquí están los discípulos de los fariseos. Ellos el día de hoy están ayunando. El día de hoy están ¿qué? Ayunando. Y ayunan. ¿Por qué nos damos cuenta, observamos que los que te siguen a ti, tus discípulos, ellos no ayunan? Y de repente la pregunta parece hasta inocente, pero detrás de esa pregunta hay un mensaje subliminal de lo que tú estás haciendo, Jesús, lo que tú estás enseñando, Jesús, está mal. Porque lo que está escrito es que tiene que ayunar. O sea, la intención con esta pregunta se le llama preguntas retóricas o preguntas de reproche. Vengo a reprocharte por qué razón tus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan y de nosotros, los fariseos, sí están ayunando. Escucha esto, ve. Y uno se preguntará, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Presten atención, que vamos a ir colocando la base y después todo se va a conectar y vamos a lograr comprender en el nombre de Jesús la palabra que se va a ministrar. Amén. Amén. Fíjate esto, el contexto donde se está desarrollando esta historia es un contexto religioso. Es un contexto donde tenemos a los discípulos, Jesús está allí, pero tenemos a los discípulos de Juan, tenemos a los discípulos de los fariseos y están los discípulos de Jesús. Y le están diciendo por qué razón ellos no ayunan. O sea, ¿qué le estás enseñando tú a ellos? O sea, esa es la forma que tú le estás dando formación a tu gente. Imagínense usted esto. El asunto con los fariseos es que ellos conocían la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. La conocían completa. ¿La conocían qué? Completa. O sea, ellos estudiaban. O sea, cuando ellos se dan cuenta de que Jesús parece que está incumpliendo algo, vienen y se lo reprochan. Pero ¿por qué no vienen y le hacen otro tipo de preguntas? Así como, ¿por qué tú enseñas a tus discípulos a obrar sanidades, a obrar milagros, a orar por los enfermos, a orar por los endemoniados? ¿Por qué tú enseñas a tus discípulos que ellos van a ser pescadores de hombres? No, es el ayuno. El asunto es que el ayuno ellos lo tenían ya como una doctrina. La doctrina no es mala.
Pero hay una diferencia entre ser adoctrinado y ser discipulado. Oye, de nuevo, hay una diferencia grande entre ser adoctrinado. Adoctrinado es apréndete esto de memoria, presta atención aquí. Adoctrinado es te sabes hasta la coma de esto y lo defiendes sea como sea. Pero discipulado es capacitarte para hacer algo. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban, pero no sabían por qué ayunaban. Y allí viene la respuesta de Jesús, donde le dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que está consigo el esposo, no pueden ayunar. Ok, pero vendrá el día cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunará. Y entonces en aquellos días, ¿qué? Ayunará. Presta atención, conéctese con el tema. Conéctese aquí. Vamos a ver por qué Jesús es un Dios de multitudes. O sea, queremos en esta noche que Dios confirme el ministerio de su iglesia, el ministerio de cada uno de ustedes, diciéndoles que te va a utilizar grandemente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El asunto es el siguiente, que tenemos a un Jesús que cuando vino comenzó a hacer cosas nuevas. Oye, de nuevo, ¿nuevas para quién? Para los discípulos de Juan. ¿Nuevas para quién? Para los discípulos de los fariseos. O sea, apréndete la Biblia. Vamos a discutirla, a debatirla. Si quieres te vas con los saduceos, pero vamos, o sea, era una relación con Dios seca la que tenían los fariseos. Tanto así que Dios le dice, Jesús le dice, son unos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. O sea, parecía que eran buenos cristianos, buenas personas creyentes en Dios, pero su relación con Dios era débil. Y Jesús le dice, vengo a mostrarte algo nuevo. Y es maravilloso, mis hermanos, pues cuando leemos todo esto, lo cual está aquí, observamos que Jesús le dice, ya va, tú aprendiste de una forma, tú aprendiste de otra, pero yo los estoy enseñando a ellos de la manera para conquistar al mundo. O sea, la forma como yo enseño a mis discípulos es que ellos no se adapten a un montón de normas, a un montón de reglas estériles que lamentablemente no le permiten crecer. Y hay personas que cuando ven de repente al Ministerio Internacional Fuente de Agua Viva, otras iglesias dicen, es que la iglesia Fuente de Agua Viva ha perdido la sana doctrina, porque hay gente que va a criticar el mover de Dios en la iglesia. Y créeme, en la iglesia hay un mover de Dios grande. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te conectes conmigo, ¿ok? Hay gente que te va a decir a ti, ¿dónde te congregas? ¿Es Fuente de Agua Viva? Esa iglesia no es de sana doctrina. Bueno, a Jesús, donde él iba, lo criticaban. Pero vamos a observar que Jesús, la manera como él predicaba, era una manera poderosa. ¿Era una manera qué? Poderosa. Escuche esto. O sea, es diferente, criticado por los fariseos, pero vamos a ver cómo era que predicaba Jesús. O sea, si yo logro entender cómo predicaba Jesús y que a través de su doctrina es que la gente lo seguía, quiere decir que yo me puedo convertir en imitador de Cristo, y así como Jesús tuvo un ministerio fructífero, yo en el 2024 también puedo tener un ministerio fructífero. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios, aplaudan allí para que se ríen, algo así. ¡Hey! ¿Se está captando la idea del tema? Conéctese. Vamos lento pero seguro, ¿sí o no? Vamos lento pero seguro, dice por ahí. Fíjate esto, lo que dice el libro de Marcos, capítulo 1, verso 21. Y entrando en Capernaum,
Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿dónde entró Jesús? ¿Dónde entró Jesús? ¿Quién eran los que gobernaban o mandaban en la sinagoga? Los fariseos. Eran los que tenían, eran los chivos que más, ¿sí o no? Más peso que tenía. Entonces Jesús va a entrar y va a enseñar en la sinagoga. Curioso que dice que el día que está enseñando es el día de qué. Oye, ¿es el día de qué? De reposo. ¿Y sabe quiénes guardaban pero con celo el día de reposo? Los fariseos. Ese día no se podía hacer absolutamente qué. Nada. ¡Wow! Ahora, fíjate esto, entró a la sinagoga, enseñaban y la gente que estaba allí se admiraba de su doctrina. ¿Se admiraba de qué? No, usted se quedó hace rato en el tema. ¿Por qué critican hoy en día por la doctrina? ¿Por qué hay gente que hasta llega a cuestionar la iglesia? Porque dice que la iglesia no utilizamos velo, la flota por acá y un montón de cosas, y será que aquí se mueve Dios y todo el asunto. Pero ¿cuál era la doctrina de Cristo? Es una buena pregunta. O sea, no la doctrina humana, sino la doctrina de Cristo. ¿Cuál era esa doctrina? Fíjate que dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Como quien tiene qué? Autoridad. Y esto es interesante, porque hay dos tipos de predicadores, hay dos tipos de personas que llevan la palabra. Unos que predican y el pueblo se da cuenta que no tienen ¿qué? Autoridad. Como que fue pura letra, diga amén, gloria a Dios, diga aleluya, así para que está fuerte, ahí no nos vamos a meter entonces, ¿verdad? O sea, tú te das cuenta cuando alguien, cuando alguien realmente está conectado con Dios. Cuando habla, eso se siente. Cuando habla, hay algo en ti que se trae. Eso, hay gente que predica con autoridad, que ministra con autoridad, y hay otros que pareciera que no tienen ¿qué? Autoridad. ¿Qué autoridad tenía Jesús? Gracias por preguntar. Jesús predicaba porque el Padre y Él eran uno solo. Hay gente que cuando predica, los demás dicen, es que la palabra que me estás dando, percibo mi espíritu, que no solamente es una palabra muerta, sino que tú conoces al que inspiró la palabra. Dios. Diga conmigo, tengo que predicar con autoridad. Tengo que predicar con autoridad. La doctrina de Jesús es que la gente lo le decía, es que este predica, o sea, su doctrina es que predica con autoridad. Este sabe quién es Dios. Este sabe, tiene una confianza plena cada vez que habla. La gente se admiraba, léalo en su Biblia. La gente lo escucha y queda, ¡wow! Así. ¿Ah? O sea, por algo lo seguía. Porque no era cualquier persona hablando, era alguien que cuando hablaba, vamos a llamarlo de esta manera, algo en el mundo espiritual comenzaba a manifestarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí dice eso, ¿ok? Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribe. La Biblia, el que escribió eso, se pasó hasta de abusadorcito, ¿verdad? Como el que tiene autoridad, no como los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Escuche esto, los escribas eran los que escribían la Biblia a mano. Ellos conocían cada coma, cada punto. Ellos se sabían la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Ellos sabían. Eso eran los escribas. Y yo le decía, mira, ni aún los escribas que se saben toda la Biblia, cuando hablan con la autoridad que tiene este hombre. ¿Cuánto dice la Biblia? Por eso es que donde él llegaba, el ámbito espiritual se trastornaba. O sea, ahí hay que entonces analizar y decir, Señor, yo quiero que cuando yo hable, no hablar como que muy sabio, quiero hablar con tu autoridad. Que algo del mundo espiritual
espiritual se sienta, ¿ok? Que algo en el mundo espiritual, fíjate que Marcos 1:23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Hoy de nuevo, quédese aquí conectado conmigo. Yo sé que de repente esperaba una prédica, vamos a ir un poquito más a la parte de la formación. Fíjate esto, Jesús llega a la sinagoga un día domingo, un día de reposo, perdón, el reposo son los sábados, para nosotros los domingos, ¿verdad? El día de reposo enseña con autoridad, la gente se admira, pero el admirarse, ya la persona que está al lado, no te duermas, dile ahí, no te duermas, escucha esto, el día domingo, el día sábado, me confundí, estaba allí predicando con autoridad, pero aún con la autoridad y el poder que manifestaba, los discípulos de los fariseos y los fariseos no creían en el poder de él. Es una doctrina, pero ¿qué doctrina extraña es la que está predicando Jesús? O sea, hay algo ahí extraño. Vamos a probarlo, vamos a ver si se adapta o no se adapta a nuestra doctrina. Porque si no se adapta a nuestra doctrina, lo rechazamos. ¿No se daba cuenta que el que estaba allí fue el que creó, inspiró la Biblia desde el Génesis hasta Malaquías? Ellos querían enseñar de Biblia al que inspiró la Biblia. ¿Ah? Vea conmigo, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. En el mismo lugar donde Jesús estaba predicando, había un hombre, esto es bastante interesante, había un hombre con espíritu inmundo. No dice que llegó ese día. Lo más probable es que siempre iba a la sinagoga. El hombre con este espíritu inmundo era adoctrinado en la sinagoga. El hombre con este espíritu inmundo se congregaba en la sinagoga. El hombre con este espíritu inmundo sabía Biblia al lado de María y Simula. Esto es interesante. El asunto era que el que había predicado antes que Jesús no tenía la autoridad para que cuando se parara allí el espíritu inmundo se sintiera incómodo al lado de María. Entonces cuando Jesús se para allí, no es que él señala al hombre con el espíritu inmundo, es que el hombre con el espíritu inmundo comienza a gritar, a dar voces, dice aquí, dice ahí, dice, vamos a ver, ¿qué tienes con nosotros? Daba voces, Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Cuando está la presencia de Dios en un lugar, los demonios se manifiestan, pero para irse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Preocúpate cuando los espíritus inmundos no se manifiesten, porque hay algo allí que no les está haciendo presión. O sea, tú y yo hemos sido llamados por Dios para ministrar su palabra. No creas que porque uno está aquí, usted está allá, o sea, yo no. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios y comisionados por Dios para la gran comisión. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces los espíritus inmundos saben cuando tú vienes de parte de Dios y cuando no. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Diga conmigo, salió de él. Dígalo más fuerte, salió de él. Denle un aplauso al Señor allí para que vamos a ir descifrando, porque nuestro Dios es un Dios de multitudes. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía Jesús que las multitudes lo seguían? ¿Ok? Fíjate
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos le obedecen? Denle un aplauso al Señor allí. Vamos de nuevo, escuchen. Jesús enseñó qué era la doctrina. Doctrina no son normas. Jesús fue enseñando cuál era la doctrina. De hecho, Él se atreve a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. La autoridad que Jesús tenía era que los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanos, la gloria donde Él llegaba se manifestaba. Por eso la gente decía: este es el Hijo de Dios, vamos detrás de Él, porque Él tiene mi milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Hey! Fíjate que los fariseos discutían entre sí: ¿quién es este? ¿Qué doctrina es? ¿Con qué autoridad lo hace? Ahora observamos, permítame rápidamente, en el capítulo que leímos, en Marcos, Jesús, escuché esto, que esto está interesante. Yo voy allí como que tiene que prestar atención a todo para poder llegar al... Jesús le está diciendo: hey, estoy aquí en la sinagoga, me preguntaron por qué mis discípulos no ayunan. Y de repente Jesús comienza a hablar a través de una parábola. No era para que los fariseos entendieran, no era para que los discípulos de Juan entendieran. Jesús está hablando en la parábola para que la iglesia en el 2024 entienda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y de repente está hablando y dice esto: nadie pone remiendo de un paño nuevo en un vestido, ¿qué? En un vestido viejo. El mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Cuando usted evalúa bien esta parte, lo viejo es la ley. Jesús venía a actuar en la gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabe qué es difícil para muchas iglesias? Salir de la ley y vivir en la gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace la mayoría? Agarra y te coloca un montón de leyes, leyes tras leyes, tras leyes, tras leyes, tras leyes, y saca un parchecito de gracia y se lo coloca para que diga: bueno, que no todo es ley, también hay un poquito de ¿qué? De gracia. Pero Dios te dice: no, yo no quiero ley, quiero gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué significa la gracia? El asunto con los fariseos y lo que ellos le enseñaban a sus discípulos era que de una ley dada por Dios sacaban una cantidad de leyes, tanto así que Jesús le dice: es que ustedes colocan cargas, escuchen esto, colocan cargas sobre la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Hoy en día hay iglesias que colocan tanta carga sobre el pueblo que la iglesia no puede fluir. ¿Cuánto queremos fluir? Dígame eso. Entonces allí Jesús comienza a dar otra, vamos a llamarlo de esta manera, otra parábola, y dice: porque nadie echa vino nuevo en un odre viejo. ¿Ok? Nadie echa un vino ¿qué? Nuevo en un odre viejo. Fíjate por dónde empezamos. Estamos empezando porque le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no qué? No ayunan. Jesús le responde de una manera
Algún día llorarán cuando yo sea quitado. Luego Jesús, respondiéndole a ellos, le dice: porque nadie coloca un paño nuevo en un vestido viejo. Y sigue en parábola. Y le dice: hey, porque nadie va a echar un vino nuevo en una vasija vieja. Porque si la echa en la vasija vieja, la vasija se rompe. Cuando el vino fermente, la vasija se va a romper. ¿Qué le está diciendo? Yo no voy a escoger discípulos de los fariseos para lo que vengo a traer. No voy a escoger los discípulos de Juan. Voy a colocar discípulos nuevos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay unos que, como yo te dice, mira, yo tengo más de 40, no estamos tan nuevos, ¿verdad? Ya estamos bien usados. El asunto es que el odre lo hacían con la piel de un cabrito. En el odre hacían como una vasijita, colocaban el vino y la gente se iba de viaje con su vasijita, con su odre de vino. Se iban 2 o 3 días, el sol le pegaba muy fuerte al odre, el odre se secaba, se ponía duro, y si al odre duro yo le echaba vino nuevo, se iba a romper. ¿Se iba a qué? A romper. ¿Qué le está queriendo decir Jesús? ¿Qué no está queriendo decir? Esta gente fue adoctrinada de una forma. O sea, los fariseos, ellos creen en su propia verdad. O sea, están como un odre seco, que si yo les muestro todo lo que yo quiero hacer en este pueblo, los voy a romper. No están preparados para mi gloria. O sea, no es que Dios no quiera bendecir, es que hay gente que no está preparada. Y cuando yo voy al odre, evalúo y analizo, ¿será que debemos comprar un odre nuevo? No, el odre se rejuvenece. ¿Cómo hacer para renovar un odre? Después que tú agarrabas y llegabas a cierto lugar con el odre seco, tenías que agarrar el odre, ya estaba vacío, lo agarrabas, lo remojabas en agua, lo dejabas allí unos días, un buen rato, luego lo sacabas, se secaba y le echabas aceite y el odre quedaba como nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Agua, la palabra de Dios. Oye, de nuevo, agua, la palabra de Dios. El aceite es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente dentro de la iglesia que aun cuando lee la Biblia puede decir: leí 3 capítulos, 5 capítulos, pero de esos 5 capítulos nada se le reveló. Es mejor leer 3 versículos y que la palabra se haga viva dentro de ti y sea como una fuente de agua viva que corre dentro de tu ser. Alguien diga amén o diga gloria a Dios. Pero la palabra tiene que renovar el odre. O sea, la importancia de la palabra, la importancia de venir a la iglesia y prestar atención a lo que Dios está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? El aceite, la unción. Luego agarraba aceitico y le colocaba alrededor. Luego de colocarle ese aceitico, el odre quedaba como ¿qué? Como nuevo. ¿Sabes quién a veces es difícil para agarrar aceite nuevo o para cubrirse con aceite? Las personas que tienen mucha doctrina, mucho conocimiento, mucha letra. ¿Por qué? Porque cuando alguien de aquí al frente dice: hermano, si te sientes quebrantado, si te sientes triste, pase aquí adelante que vamos a orar por usted. Y uno allá atrás se queda. Si yo paso y la gente sabe que estoy triste y yo sé que el que ministro me va a juzgar, entonces nos dejamos llevar más por lo que dicen los demás que por la bendición que vamos a recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora los predicadores van a tener que decir: iglesia de Jesucristo, para que reciba una unción fresca, véngase aquí al frente. Y usted es el primero que tiene que pasar y decir: quiero que este odre que he estado utilizando, que está un poco seco, sea allí ungido por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Yo me ungo en la casa, Esteban, yo solito. O sea, para eso estamos en la iglesia. Para eso están las actividades. Usted viene a la actividad porque yo sé, y los pastores saben, que usted en su casa o en el trabajo ha pasado un día quizás problemático, quizás ha pasado por un calor tremendo de angustia, quizás su odre se ha secado y siente que está perdiendo la fe, pero cuando vienes a la iglesia y la unción de Dios se manifiesta, tú estás allí diciendo: Señor, pásame el aceitico por aquí, por aquí, por aquí, porque yo quiero que mi odre rejuvenezca. Gente seca dentro de la iglesia, gente que no alaba, gente que está ahí cuestionando, gente que está ahí: ¿cuándo será que se va a sentir la presencia de Dios? ¿Acaso uno puede hacer que la presencia de Dios se manifieste? Así el culto esté seco, usted vino a la casa de Dios y Dios prometió que Él está aquí. Bueno, si estoy aquí, úngeme, aunque los demás no te sientan. Así. Ya tenemos un montón de discípulos de fariseos dentro de la iglesia cuestionando todo. Observando desde allá. Vamos a ver que se equivoca, papá. Si quieres vino nuevo. Si quieres vino nuevo, tienes que ser un odre nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si quieres vino nuevo, tienes que ser un odre ¿qué? Nuevo. Palabra. O sea, no letra. La letra era la de los discípulos de los fariseos. Por eso cuando Jesús daba la palabra, ellos decían: ¡wow! Es que habla con la autoridad. En la palabra de Dios hay una revelación, una iluminación, hay rema poderoso para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, que yo lea la Biblia y diga: ya sé lo que voy a hacer esta semana, porque la palabra agarró vida en mí. Un montón de cristianos: pobrecito de mí, es que me va mal, nadie me quiere, todo me odia. Ay, ¿qué es eso? Si la Biblia te dice que eres más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me ayuda. El problema es que sabemos que esto, pero no lo aplicas. Cuando lo comiences a aplicar, tu odre va a comenzar a agarrar ese movimiento que con el tiempo has perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí va a ser un vino nuevo de un odre viejo. O sea, debemos nosotros ser esto. De todo eso se lo está diciendo a los fariseos, a los discípulos de los fariseos y a un grupo también de discípulos de Juan. Jesús no agarró discípulos de otro. O sea, en la casa de bendición, usted puede estar invitando a gente de otra iglesia. Gracias por los 3 amén que dijeron, ¿verdad? Porque la gente de la otra iglesia va a ir para tu grupo de bendición a cuestionarte, a criticarte. ¿Sabe a quién buscó Jesús? Al publicano, al ladrón, a la prostituta. A esa fue la gente que buscó para enseñar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque eran odres nuevecitos. Y él dijo: si yo vacío toda mi visión, si yo vacío todos mis proyectos, si yo vacío toda mi gloria en ellos, van a impactar al mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se puede colocar el vino nuevo en un odre ¿qué? Viejo. Esto es interesante, ¿ok? Estas son las palabras que Jesús le está diciendo a ellos. Ahora véngase conmigo. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Hablar con autoridad. ¿Cuál era la doctrina de Jesús? Sanar a los enfermos. Fíjate que allí la gente
En el templo, el día de reposo lo querían criticar. Y dice la Biblia que colocaron, creo que hay un hombre con la mano seca. Habla bonito, pero vas a hacer algo hoy domingo. Sábado, te la parece que estaba pendiente. Vas a hacer algo hoy sábado, que es día de reposo. ¿Ah? No, ¿verdad? Y Jesús le dice, hey, ¿sabes? Están viendo la autoridad y todas las cosas. Y todavía dice la Biblia que Jesús se enojó por la dureza de su corazón. Por más que le mostraba, por más que veían a Jesús haciendo el milagro, la gente no creía. Ellos, los que estaban adoctrinados por los fariseos, no creían. Le pones allí al hombre con la mano así. Jesús va, le ora, lo sana y comienzan las críticas. Pero hablaba con autoridad. ¿Hablaba con qué? Con autoridad. Fíjate que los odres viejos solo critican el mover del Espíritu Santo y cuestionan todo, dando a entender que ellos están bien y los demás están ¿qué? Están mal. Hay una palabra de Jesús que siempre la repite en el Evangelio: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces mis discípulos son diferentes a los discípulos de los demás. Los estoy preparando para cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye esto, ¿ves? Tenemos a Jesús ahora en ese mismo libro de Marcos, ya para terminar, capítulo 1, verso 21, donde liberó a un endemoniado en la sinagoga. En el verso 29 de ese mismo día, después, imagínate, liberó a un ¿qué? A un endemoniado. La gente se asombró. La gente salió de la sinagoga a decirle a los demás: hay un hombre que aún los demonios se le sujetan y se van. Eso se regó por el pueblo. Me imagino que Jesús se fue a la casa de Pedro, de Simón, a tomarse un café de ese. Y cuando llega, la suegra está enferma, la suegra de Pedro, una fiebre tremenda, y la sana. Se levantó y le sirvió y le dijo a la vecina: Jesús está ahí, yo casi que me muero y me sanó. Y la vecina se le dijo a la vecina, y la vecina a la otra vecina, y la vecina a la otra vecina. Porque cuando Dios está en un lugar, la fama se corre por todo el lugar. ¿Cuánto está? En el 1:32, ese mismo día, pero al anochecer, como ya la gente del pueblo sabía, dice que le trajeron enfermos y endemoniados para que los sanara. Y ahora Jesús, tú lo ves allí, ¿cuántos hay? 3,000, dale, vamos con los 3,000. Empieza a sanar, liberar, sanar, liberar, sanar, liberar, sanar, liberar, sanar, liberar, sanar, liberar, sanar, liberar. Luego, prácticamente al día siguiente, recorre Galilea predicando, sanando, liberando, pero ahora le toca, parece que es en privado, le toca sanar a un leproso. ¿Qué tiene? Lepra. Se sana. No le digas a nadie. ¿Qué pasó? Se sano, ya no tiene nada, ahora revive. No le digas a nadie. Cállate. El leproso se quedó, ¿qué? Es que no hace falta que lo diga, cuando me vea se va a notar. Tanto así que dice la Biblia en el mismo Marcos 3:13, en el Marcos 3:7, perdón, que era tanta la multitud que ya a Jesús le caían encima. Ya
Ya la gente era tanta detrás de él. Acuérdense que ahí le estoy hablando que todavía Jesús no tenía discípulos presentados. Eso lo presenta en Marcos 3:13, donde dice que era tanta la multitud que tuvo que salirse de su casa, irse a las afueras de la ciudad y dormir afuera, porque ni a su casa lo querían dejar entrar. Cuando llegaba la gente hambrienta de sanidad, de liberación, ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Esa era la doctrina de Jesús? ¿O habla de otra? ¿Ah? Esa es la principal. Ahora vean el asunto aquí. Jesús 100% Dios, pero en ese momento 100% hombre. No podía estar en dos lugares a la vez. Es mucha gente, demasiada gente, son multitudes. A preparar mi discípulo me voy. Imagino lo de los fariseos: yo quiero, tú no. Lo de Juan: yo quiero, tú tampoco. Déjame elegirlos a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo maravilloso del asunto es que tú y yo hemos sido elegidos para ser discípulos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cosas mayores de las que Él hizo, nosotros haremos. ¿Cuántos dicen amén? Y cosas mayores nosotros haremos. Cuando la iglesia sabe cuál es su posición en Cristo. Escuche esto: Jesús dijo, como humano, solo no puedo con las multitudes. Como humano, los pastores, si vienen 5,000 personas, solo no pueden con las multitudes. Podemos estirar nuestras manos y el dedo índice señalar a los pastores, pero ¿sabes qué? A cada uno de nosotros Dios nos pedirá cuenta por la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Pueden excusarte y justificarte: no es mi trabajo. Como cristiano tienes deberes. Hay una meta que Dios dejó, hay una visión que Jesús dejó, hay un propósito que Jesús dejó. Él dijo: Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, el valle, la gran Caracas, Venezuela y el mundo entero va a conocer que Jesucristo es el Señor a través del ministerio internacional Fuente de Agua Viva. Y el ministerio internacional Fuente de Agua Viva soy yo. O me responsabilizo de mi parte, o hago como Pilato: es que yo no sé, es que a mí no me toman en cuenta, es que a mí nunca me di. ¿Qué es eso? ¿Ah? Hay células donde juega ahorita una campaña en Dos Lagunas. ¿Ah? Dos Lagunas te puede ir para allá, pastor. Quiero llevar un especial porque ya no me están tomando en cuenta, y créeme, le dan el especial. Hay trabajo, diga conmigo: hay trabajo, hay trabajo. El asunto es que hay gente que está pasada de floja, hay gente que no está cumpliendo con sus deberes, hay gente que está viviendo un evangelio tibio. O eres frío o caliente, o te decide o te decide. Diga amén, gloria a Dios, aleluya. Es que me siento seco entero. Métase en la palabra, métase en el agua del Espíritu. Agarra 2 o 3 hermanos, váyanse a un retiro. Diga amén, gloria a Dios. ¿Los motivos no los motivos? Amén. La iglesia, escuche esto: Fuente de Agua Viva. Hay una unción poderosa sobre esta casa. El domingo pasado me permitieron dar la clase a las personas que están en doctrina, catecúmenos. Precisamente tocó hablar acerca de la sanidad divina. A mí me apasiona ese tema. Yo creo que Dios sana,
¿Usted cree que Dios sana? Amén. Amén. Y estuvimos allí. Entonces, para este domingo vamos a hacer como una exposición. Ellos van a hacer una exposición. Y mi esposa en mi casa me decía, explícame esto, dime esto, es que no sé esto, es que nos sentamos un rato. O sea, vamos a hablar acerca de lo sobrenatural. ¿Cuánto dicen a mí eso? Entonces nos metimos allí, empezamos a buscar en internet, a anotar, a hacer un montón de cosas. Entonces, hay una palabra, hay una letra, la Biblia dice, señales, prodigios, se manifestarán, eso lo dice la Biblia. Amén. Entonces, en medio de esto, que estamos aquí concentrados, estudiando, viendo, escribiendo, le digo a mi esposa, cierra la mano que va a aparecerte oro en tu mano allí, ella la cerró, tú sabes ahí como que va a aparecer, porque lo invisible con una intención, con una fe se puede hacer visible. 3 personas dijeron amén, prepárate, di amén. Aquí hay ángeles, que no los veas no quiere decir que no están. Si Dios abre tus ojos espirituales, las vestiduras de los ángeles tienen piedras preciosas que no están aquí en la tierra. Y amén, gloria a Dios. Cuando abras la mano vas a tener oro en tus manos. Cuando abrió la mano estaba brillando. Pequeñas papitas de oro. O sea, te enseño que hay prodigio, te enseño que hay señales, pero la vas a ver allí. Cuando ella la vio se quedó así, mira, sí hay. El día martes, cuando llegué, porque me tocó hacer varias diligencias, estaba predicando el hermano Manuel Yorvi. Cuando me veo la mano, la tenía llena de escarcha de oro. Tenía a mi mamá y a mi hija al lado, y le digo, mira, y tenía todo lleno de escarcha de oro. Y le digo a mi hija, viste tus manos. Y cuando se las vio, también tenía escarcha de oro. Aleluya, ¿cuánto dicen amén? Luego agarré a Moisés y le dije, Moisés, entró a la oficina, entramos a la edición, le dije, Moisés, él está sirviendo, escuché esto, él está sirviendo a los de catecismo. Le dije, presta atención a las clases, porque el próximo que va a dar esas clases eres tú. Y le expliqué, esta semana vamos a hablar de lo sobrenatural. Y allí en el momento, Moisés también cuando cerró la mano, cuando la abrió, la tenía llena de escarcha de oro. Ahí está, ¿ven? Todavía. Yo no sé si usted está entendiendo la dimensión. Esto es para odres nuevos. El odre viejo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Ah? El odre viejo, ¿y por qué tiene que pasar eso? Disfruta la gloria. ¿Cuánto dicen amén? Disfruta la gloria. O sea, tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de señales, de prodigios, tenemos un Dios de sanidad, de liberación. ¿Qué más quieres tú, iglesia? ¿Ah? ¿Qué más necesitas? Tenemos todo para que Dios se manifieste de manera sobrenatural. Que Dios te unja. A Moisés, ese día cuando le apareció la escarcha, le comenzó a salir aceite de las manos. Aceite. Y lo tiene ahí. ¿Crees en lo sobrenatural? ¿Crees que Dios es un Dios de lo imposible?
¿Y qué hago con ese aceite, Esteban? ¿Para qué Dios me lo dio? Búscate un enfermo y se lo echan en la cabeza y le ora. Y vas a ir creyendo de que Dios va a hacer algo especial en él cuando le monte la mano encima. ¿Cuánto dice amén? Para algo son las señales. El enfermo dice, seres humanos que va a comenzar a aparecer aceite de oro. Y ahí está los que ya lo tienen. Vamos, alguien más, démelo ahí. Pero usted cree, ay, será que a mí, será que. Ay, ya le salió ahí. Yo vivo en la promesa, hombre. Algo tiene que pasar en tu vida. O manifestamos lo sobrenatural o lo manifestamos. La pastora le mandó una clase a los niños esta semana sobre Ananías y Zafira. Y la niña se quedó impactada porque decía: el que miente Dios lo mata. Así, pero se aprendió la clase. Y yo me senté buen rato con ella a enseñársela. Mira esto, y yo la leí como 7 veces. Pero había una parte que me llamó la atención. Que cuando Ananías cae, muere, los que entraron a buscar el cuerpo eran los jóvenes. Alaba a Dios en un momento. Y yo, ¿qué interesa si son jóvenes, si son viejos? Pero decía, los que entraron a buscar al muerto para sacarlo eran los jóvenes. Está bien, lo dice una vez. Pero cuando entró Zafira y cae, le dice, los jóvenes que están en la puerta, que enterraron a tu marido, ahora te van a enterrar a ti. Mire, los jóvenes tienen el odre tan nuevo que lo que tú te enseñes, lo que tú le enseñes, ellos lo manifiestan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay jóvenes que están ahí sentados y dicen, pero es que yo siento que quiero, y a veces los más adultos andamos todos secos allí, sin vino nuevo, sin palabra de revelación, y los jóvenes tú los ves corriendo para allá, corriendo para acá, buscando. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sacar lo muerto de la iglesia. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Yo me gozaba porque muchos de los jóvenes se fueron para la actividad el día sábado de Maldonado, ¿verdad? Los viejos, o sea, ellos me decían, no, por eso no fui a la vigilia, porque iba a ir para no fueron para la vigilia, hablaba ahí, no, tú sí fuiste, entonces, a la vigilia, y Maldonado. Bueno, yo agarré y estaba cansado, nos tocó duro en la vigilia. Pero dije que yo quiero ya ver qué va a pasar. ¿Sabes? Hay un hombre que está alquilando el Monumental de Caracas para predicar la palabra. Yo tengo que ver a ese hombre porque cuando yo lo vea, yo voy a programar mi mente y en el nombre de Jesús, un día yo voy a estar allí también con multitudes. Yo voy a ser el que va a estar reprendiendo a las enfermedades. Eso lo tenía yo. Yo dije, tengo que ir. Cansado me levanté, veía doble y todo, me fui para allá. Y cuando estaba allá, disimuladamente me fui hasta el frente, me quedé hacia el lado de Maldonado y vi, ¿cómo lo hiciste? Tienen 2,000 jóvenes prácticamente, 2,000 jóvenes ministrando a la gente en la grada, alaba a Dios allí. Uno aprende. Pero a veces lo sé, ¿para qué voy a estar yo allá? ¿Para qué yo voy a estar acá? Dios me habla en mi casa, alaba a Dios allí un momento. Cuando pasa esto, uno se inspira, porque si Dios va a hacer algo grande con el Ministerio Internacional Fuente de Agua Viva, si lo vemos que lo hace con otro, eso nos inspira y decimos, lo que Dios está haciendo con ellos, el mismo Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, y también lo va a hacer con nosotros. ¡Hey! Quiero que te coloques de pie, iglesia, un momento.